Hola familia, estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Estamos en el día número 327 de lectura de la palabra de Dios. Enseñamos a compartir del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, de la carta a los Romanos, capítulo 9 al 10, y el libro de los Proverbios, capítulo 27, versículos del 10 al 12. Vamos a preparar nuestra sala de escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, elección de los 7. Pero aquellos días, debido a que aumentaba el número de los discípulos, los creyentes de origen helenita se quejaron contra los de origen judío, porque sus viudas no eran bien atendidas en la distribución diaria de los alimentos. Los 12 convocados a todos los discípulos dijeron: no está bien que nosotros dejemos de anunciar la palabra de Dios para dedicarnos al servicio de la mesa. Por tanto, hermanos, elijan de entre ustedes 7 hombres de buena fama, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, y a los cuales encomendaremos este servicio para que nosotros podamos dedicarnos a la oración y el misterio de la palabra. La proporción agradó a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Prócolo, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron ante los apóstoles y ellos, después de orar, le pusieron las manos. La palabra de Dios se extendía, el número de discípulos aumentaba muchos en Jerusalén, e incluso muchos sacerdotes aceptaron la fe. Arresto de Esteban. Esteban, lleno de gracia y del poder, hacía grandes signos y prodigios en medio del pueblo. Algunos de la sinagoga llamada de los libertos, a los que pertenecía a cireneses y alejandrinos, y algunos de Cilicia y de la provincia de Asia, se pusieron a discutir con él, pero él, no poder contradecir sabiduría y el espíritu con que hablaba, sobornaron a unos hombres para que dijeran: hemos ido a blasfemar contra Moisés y contra Dios. De este modo amotinaron el pueblo y a los ancianos y a los maestros de la ley. Luego, llegado el improviso, lo arrestaron, lo llevaron al consejo de ancianos y le presentaron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar contra el templo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazareno destruirá este lugar santo y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés. Todos los que estaban con el consejo de los ancianos lo miraron con atención y les pareció que su rostro era como el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado este capítulo 6 muy breve, pero muy interesante, porque habla de la selección de los 7 diáconos, que así le llamamos nosotros, estos hombres que se dedicarán al servicio de la diaconía, del servicio de la mesa, y también del momento de que Esteban es arrestado. Esteban, que al anunciar la palabra y ser como su maestro, pues es arrestado y sobre todo es quitado el momento de anunciar la palabra. Meditemos acerca de este texto muy breve, pero especialmente pensemos cómo es que nosotros servimos a nuestros hermanos con aquellos pequeños detalles y sobre todo nuestra vida. Habiendo meditado el libro de los Hechos de los Apóstoles, pasemos ahora a la carta a los Romanos, capítulo 9. Tristeza de Pablo. Digo la verdad como cristiano y mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo, me asegura que no miento al afirmar que me invade una gran tristeza y es continuo el dolor de mi corazón. Desearía incluso verme yo mismo separado de Cristo como algo maldito para el bien de mis hermanos de raza. Ellos son descendientes de Israel, a ellos pertenece la adopción filial, la presencia gloriosa de Dios y la alianza de las leyes y el culto y las promesas. Suyos son las patriarcas y de ellos, en cuanto a hombres, procede Cristo, que está sobre todas las cosas y es Dios bendito por siempre. Amén. Dios elige libremente. No es que haya quedado sin efecto la palabra de Dios, pero sucede que no todos los que descienden de Israel son verdaderos israelitas, ni los que desciendan de Abraham son todos hijos suyos, pues dice la Escritura: Isaac continuará tu descendencia. Con otras palabras, no son los nacidos por generación natural los verdaderos hijos de Dios, sino los nacidos en virtud de la promesa. Esos son los verdaderos descendencia, pues todos los términos de la promesa son estos:
Por ese tiempo volveré a Sara, tendrá ya un hijo. Esta, además, al caso de Rebeca, que concibió 2 hijos de un solo hombre, nuestros antepasados Isaac. Pues bien, cuando aún no había nacido y no había hecho nada ni bueno ni malo, para dejar patente que las decisiones divinas no dependen del comportamiento humano, sino de Dios que llama, se dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor. Y como dice en otro lugar la Escritura: amé a Jacob más que a Esaú. ¿Qué diremos pues? ¿Que Dios actúa injustamente? De ninguna manera. Dios mismo dijo a Moisés: tendré misericordia de quien quiera y me apiadaré de quien me quiera. Tendré misericordia de quien quiera y apiadarme de quien me plazca. No es, pues, cosa de los que quiero o de lo que es fuerza, sino de Dios que es misericordioso. En ese sentido, dice la Escritura, dirigiéndose al faraón: te he constituido rey para mostrar en ti mi poder y para hacer famoso mi nombre en toda la tierra. Así pues, Dios muestra su misericordia a quien quiere y deja endurecer a quien lo place. Soberanía y generosidad. Me dirás entonces: ¿por qué reprende si nadie puede resistir a su voluntad? Pero, ¿quién eres tú, pobre hombre, para dirigir cuenta a Dios? Es una vasija de barro, puede decir lo que ahora molado, pero que me hiciste así. Es que el farero no puede hacer lo mismo barro tanto una vasija de lujo como con una corriente. Así es Dios, cuando quiere manifestar su ira y da a conocer su poder, pero puede soportar con gran paciencia a los que han hecho objeto de ira y se han puesto en camino de perdición. De esta manera manifiesta la riqueza de su gloria de los que hizo objeto de su amor y de antemano preparo para su gloria. Entre ellos estamos nosotros, quien ha llamado no solo entre los judíos, sino también de entre los paganos. Así lo dice el libro de Oseas: el que no es propio le llamaré pueblo mío y amada mía, a la que no es mi amada. Y el mismo lugar en que se le dijo: no son mi pueblo, ahí serán llamados de nuevo hijos del Dios vivo. Isaías, por su parte, refiriéndose a Israel, dijo: aunque fueran los israelitas tan numerosos como las arenas del mar, solo un resto se salvará, pues el Señor va a cumplir en la tierra totalmente y sin tardanza su palabra. Y como predijo también Isaías: si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado un germen, habría sido como Sodoma, nos habría parecido a Gomorra. Error de los israelitas y súplicas del pueblo. ¿Qué concluir de esto? Pues para los paganos no se esforzaban a buscar la salvación, recibieron esa salvación a los que se llega por medio de la fe. Israel, en cambio, esforzándose por cumplir una ley que debía llevar a la salvación, ni siquiera cumplió la ley. ¿Saben por qué? Porque al presidir la fe y apoya en su obra, tropezaron en aquella piedra puesta como prueba, según dice la Escritura: miren, que pongo en Sión una piedra, y la que puede tropezar, y un peñasco que lo puede hacer caer, pero el que ponga en ella se confianza, no quedará defraudado. Capítulo 10. Hermanos, deseo todo corazón, y así lo que pido Dios, que los israelitas consigan la salvación, porque doy fe de que buscan ardientemente a Dios, aunque a ciegas. No reconocen este efecto la fuerza salvadora de Dios y quiere hacer valer la suya propia. Sin someterse a esa fuerza salvadora, no se dan cuenta de que la ley tiene su cumplimiento en Cristo, porque Dios concede la salvación a todo lo que cree. Cristo, salvación para todos. Escribiendo sobre el poder salvador de la ley, dice Moisés que quien le va a cumplir tendrá vida por ella. Pero la fuerza salvadora que nos llega por medio de la fe se expresa así. ¿No llega a esta pregunta: ¿quién subirá al cielo? Se sobreentiende que para conseguir que Cristo baje. O esta otra: ¿quién bajará al abismo? Se sobreentiende que para hacer surgir a Cristo de entre los muertos. En definitiva, ¿qué dice la Escritura? Que la palabra está cerca de ahí, en tu palabra y en tu corazón. Pues bien, esta es la palabra de la fe que por nosotros anunciamos, porque si proclamamos con tu boca que Jesús es el Señor y crees que con tu corazón Dios ha resucitado de entre los muertos, te salvarás. En efecto, cuando se cree en el corazón actúa la fuerza salvadora de Cristo, y cuando se proclama con la boca se obtiene la salvación, pues dice la Escritura: quien quiere que ponga en Él su confianza no quedará defraudado, y no hay distinto entre judío y no judío, pues uno mismo es el Señor, todos rico de todos los que invocan. Es una palabra: todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Anuncia el mensaje y actitud de Israel. Ahora bien, ¿cómo va a invocar aquel a quien cree?
¿Y cómo van a creer en él si no lo ha sido anunciado? ¿Y cómo va a ser anunciado si nadie se lo ha enviado? Por eso dice la Escritura: qué hermosos son los pies de los que anuncian buenas noticias, pero todos los que han aceptado la buena nueva. Isaías le dice: Señor, ¿quién ha dado el crédito a nuestro mensaje? En definitiva, la fe surge de la proclamación y la proclamación se verifica mediante la palabra de Cristo. Pero pregunto, ¿es que no han oído? Todo lo contrario, a toda la tierra ha llegado la voz de los mensajeros y hasta los extremos del mundo sus palabras. Sin embargo, pregunto de nuevo, ¿será que Israel no ha entendido el mensaje? Oigamos, en primer lugar, lo que dice Moisés: les dará celos con un pueblo que no es mío, provocaré su enojo valiéndome de una nación sin sabiduría. Isaías, por su parte, se atreve a decir: me he encontrado lo que me buscan, me han manifestado los que me preguntaron por mí. Y a Israel le dice: durante todo el día he tenido extendidas mis manos hacia un pueblo incrédulo y rebelde. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al escuchar este capítulo 9 y 10, se nos sigue dando la doctrina acerca de la fe, pero especialmente de la justificación, de cómo la salvación llega a nuestro corazón al reconocer a Jesús como Salvador. ¿Cuántas veces lo ha reconocido a Jesús como Salvador? Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de los Romanos, vamos a pasar ahora al libro de los Proverbios, capítulo 27, versículos del 10 al 12. No abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre, no busques a tu hermana en el día de tu desgracia, más vale amigo cerca que hermano lejos. Hazte sabio, hijo mío, y se alegra mi corazón, así podré responder el que me ofende. El prudente ve el mal y se esconde, los imprudentes se arriesgan y lo pagan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oración final. Señor, que nuestra fe esté bien firme, especialmente para manifestar el mensaje de salvación. No importa los obstáculos, las guerras o las preocupaciones del mundo, más bien que nuestro corazón esté dispuesto a amarte siempre, todos los días de nuestra vida. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más de lectura la palabra, esperando que podamos ir perseverando y sobre todo viendo esta gran experiencia. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.